Sí, ¿Tú estuviste en Estados Unidos viviendo cuando ocurrió el 11S? sí. ¿Cómo viviste? De hecho, Cuéntanos. estaba a 14 millas. Vi Del humo. las torres humeantes. Y luego están las circunstancias que hacen que el yo no tiene control. El yo, no queda nada más. Sí, el igual, ¿no? El igual, Claro, el el igual. igual. Claro, el Vale, igual. empieza a entender que la felicidad no es algo temporal. Sí, la felicidad de este yo es temporal, pero es la misma infelicidad de este yo. La felicidad es ese sentimiento íntimo, esa verdad de que esto es un juego. O sea, dirías que la felicidad es como una mentalidad, ¿no? Es una perfecta, brillante quietud. ¿Cómo sabes que me estás viendo? A ver, yo personalmente porque veo tu materializado carne. Cuando tu novia te hace un regalo, espera que tú te entusiasmes. Pues entusiásmate. ¿Pero tú qué dirías que es el éxito? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, hay éxito de pacotilla y éxito de verdad. Se pone 4 máscaras principales. Se pone la máscara del prestigio, la máscara del poder, la máscara de las posesiones y la máscara del placer. Estas son las 4 máscaras del ego. NPC Hunters, Free Mind. Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a la sexta entrevista de NPC Hunters Free Mind. Antes de nada, chicos, agradeceros muchísimo todo el apoyo, ¿vale? Que nos estáis dando en estos últimos podcasts. Todo se está viendo, ¿no? Mucho. Sí, 400 suscriptores, 20.000 visitas. No me lo esperaba, la verdad. Así que nada, agradeceros mucho porque esto al final es cierta parte de la gasolina que nos mueve, porque aparte de tener nosotros una idea muy clara de lo que queremos hacer y que aunque tengamos más o menos lo vamos a hacer, pero agradeceros muchísimo, ¿vale? Todo el apoyo que nos estáis brindando. Tengo por aquí a mi compañero Uche. Pues nada, gente, aquí estamos con un grandísimo invitado. Traemos un invitado, o sea, increíble, o sea, es de los invitados tops que podemos traer. Sí. Di su nombre y que se presente él. Juan Miguel. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas los que estáis viendo este programa y agradeceros a Gayu y a Raúl por vuestra amable invitación. Estoy encantado de estar aquí y bueno, pues mi deseo es que esto sea ameno y instructivo y sea memorable en algún sentido. Así Qué lujo que, tenemos de que qué los lujo. invitados de este nivel nos agradezcan, ¿no? Pero es que no hemos dicho el nivel todavía. Ah, o sea, vamos a... Explícate un poco lo que... Vale, Juan Miguel, catedrático. Yo voy en mi profesor y es el único catedrático de toda la universidad. De 400 profesores, el único catedrático. No, Se dice pronto, no, ¿eh? no de toda la universidad, no, de la facultad de Ah. formación de profesorado. De la facultad. Ahora ¿no? ya hay otro, es decir, ahora somos 2. Pero pronto habrá más. Pero de los pocos y de los primeros. Yo es escuchar catedrático y no sé, me imagino una catedral y al lado un señor súper inteligente. Y bueno, aquí tenemos al señor súper inteligente. Pero que no fue catedrático en España, se lo sacó en Estados Unidos. Vale, veis que estamos hablando mucho nosotros, chicos, para hacer la introducción. Ahora ya empezaremos a preguntarle y que nos exponga él. Nuestro nombre es NPC Hunters y siempre hacemos las mismas preguntas a la primera pregunta al invitado, ¿vale? Así que te vamos a hacer la pregunta y tú, dependiendo de lo que prefieras, pues responderás una cosa u otra. Vale. ¿Qué preferirías si te viene ahora mismo un genio de la lámpara y te dice, Juan Miguel, ¿qué preferirías saber, la fecha de tu muerte o la causa de tu muerte? La fecha de mi muerte. ¿Por qué la fecha y no la Hostia, causa? como nosotros, Hostia, sí, sí. Pues así me daría tiempo a prepararme y a resolver todo lo que tenga que resolver. A pedir perdón a la gente a la que he podido ofender, que todavía me queda una buena lista, porque, bueno, pues como ser humano uno comete errores, y también pues a dar amor a todos aquellos que me rodean y a intentar dejar las cosas lo mejor que pueda antes de irme. Claro, es que eso es lo que nos pasa a los seres humanos. ¿Por qué no lo hacemos antes de saber esto? Cuando ya vemos, por ejemplo, cuando estamos enfermos, la gente que está enferma sabe que esto sí lo hace. ¿Por qué no lo hacemos antes? Bueno, yo no sé por qué no lo hace la gente. Yo te puedo asegurar que yo lo estoy haciendo ya desde hace algún tiempo, porque, bueno, uno va entrando en años, yo tengo 67 años, y bueno, pues a esta edad las cosas se ven de una forma muy diferente. De hecho, dependiendo de la edad que tengáis, pues tengo casi 3 vidas más que vosotros. Entonces uno ya se va dando cuenta de que las cosas se pueden acabar más pronto que tarde, y entonces pues uno intenta poner las cosas en O orden. sea, ¿estás orgulloso ahora mismo de tu forma de ver el mundo? ¿De cómo ves el mundo? Estoy satisfecho, estoy contento, orgulloso, no sé si tengo motivo para estar orgulloso, pero lo que sí os puedo decir es que me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta multivisión,
Y bueno, pues sí, ha sido un trabajo enorme, mucho aprendizaje, muchos errores y algunos aciertos. Y bueno, pues soy quien soy y sigo puliéndome y perfeccionándome a medida que va pasando el tiempo y bueno, pues estoy feliz. Me gusta que comentes esto porque justo es una cualidad de las que destacamos de los no NPCs, ¿no? Que se plantean las cosas, que realmente sienten que a lo mejor han hecho algo mal y aprenden para mejorarlo. O sea, al final un NPC eso no lo tiene. Él actúa y tú a ti mismo reflexionas mucho, ¿no? Y le das vueltas a las cosas, ¿no? Sí, me gusta, soy muy mental, además de muy emocional. Y también soy muy espiritual, entonces estas tres dimensiones de mi persona pues hacen que uno tenga una triangulación de la vida, ¿no? ¿Qué es una triangulación? Pues es la técnica en la que se basan los radares que fueron inventados en la Segunda Guerra Mundial. Los GPS, Con ¿no? sí, los antiguos GPS que veían los aviones y sabían exactamente dónde estaban porque ponían receptores y entonces las ondas que confluían desde los tres pues sabían exactamente dónde venía la invasión por el aire, ¿no? Pues eso es un poco mi filosofía. Tengo mis receptores y más o menos sé dónde me puedo colocar en la vida y si veo que estoy volando un poco bajo intento subir la vibración y volver a coger altura, ¿no? Pues una pregunta que yo, que soy su alumno, sé que le va a ser muy difícil de responder y es porque lleva dando clase 40 años, aproximadamente, más o menos. Más. Más de 40 años, Sí. como catedrático, y sé que esto se le va a poner entre las cuerdas un poco. ¿Qué prefieres? ¿Borrar todo tu conocimiento actual, pero, o sea, puedes seguir conociendo pues a tu mujer, eso no lo pierdes, pero el Sí. conocimiento Teórico, ¿no? teórico, por así Teórico, decirlo, sí, entiendo y lo que poder quieres seguir decir. dando clase, o no perderlo, pero nunca poder ser profesor más? Y compartir tu enseñanza, tu conocimiento, que sé que tanto te gusta. A mí me encantaría seguir. De hecho, he olvidado muchas cosas ya. Y cosas que prefiero olvidar también. Pero sí, para mí lo que ha dado sentido a mi vida durante 46 años, 46. desde la primera vez que fui alumno ayudante en el INEF de Barcelona, con escasamente 20 años. Lo que me ha dado mucho sentido a la vida ha sido la enseñanza y más ahora. Antes, que era más mayor y daba clase a niños, pues me gustaba poder guiarles, enseñarles, pero ahora que doy clase a hombres, Hombrecillos. hombres ya en plena efervescencia, que ya entienden el mundo, ya se puede dialogar con ellos. El ejemplo sois vosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos teniendo una conversación de adultos y eso es muy bonito. Y si yo puedo pues aportar parte de mis otras dos vidas extras para acelerar el proceso de crecimiento, pues eso me motiva mucho y me da mucha alegría, la verdad. Elige la primera opción. Elige la primera. Claro, al final es una cualidad que no muchos mamíferos tenemos, ¿no? Pero el transmitir el conocimiento a las futuras, por ejemplo, las orcas, los delfines, hay ciertos animales que yo creo que es una de las cosas que nos han llevado, obviamente, a donde estamos, ¿no? El ser humano, que en muchos casos era algo malo, pero en muchos casos, si se usa bien, el ser humano está muy bien. Es algo... Es una cualidad muy Es buena. una calidad muy buena. Bueno, antes de empezar ya con el tema de tu vídeo y tal, queríamos hacerte la entrega, ¿vale? Porque puede que tengas sed. Del agua oficial de el Muchísimas canal, ¿vale? gracias. Es un agua Muchísimas especial, especializada para ti. Lee lo que pone. Pone agua no NPC, Juan Miguel, con extracto de sabiduría. Ay, está tu Entonces, sabiduría. voy a aprovechar para brindar por vosotros. Eso es. Muchísimas gracias. Aunque a lo Aunque en mejor no verdad le cabe más. No, y no le hace falta. Claro, o sea, A lo mejor. lo rechaza No, tu cuerpo, ¿no? Siempre, no. La sabiduría es un Nunca se arte. llena el saco, ¿no? Es un arte. Y como todo arte, se sigue desarrollando cada vez más. Así que por vosotros y por quienes nos están Por escuchando. NPC Hunters. ¿Qué tal? ¿Has notado el extracto de sabiduría? ¿Lo has Buah, notado? me ha entrado, me ha dado un chute que, bueno, estoy aquí encantado de la vida. Qué bien. Vamos a empezar con las preguntitas, ¿vale? Ya vas a entrar tú más en detalle. Lo hemos dividido en varias secciones. La primera sección es un poco de vida general. El libro, luego el tema de vivir en Estados Unidos y luego el deporte, ¿no? Sí, no, luego como profesor. Como profesores. Tú eres
aparte de muchas cosas, profesor en Ciencia de la actividad ciencias física de y la deporte. actividad física y deportiva. Exactamente. Como especialista en ese ámbito, ¿has practicado algún deporte en tu vida y cuál ha sido? Sí, yo he sido profesor y cinturón de negro de judo. Cinturón negro. Sí, que fue mi especialidad, mi maestría en el INEF. O sea, judo, de ¿no? Barcelona, judo, sí. Pero antes había practicado balonmano, fútbol de colegio, pero el balonmano era mi deporte. ¿Y has hecho competiciones de judo? Sí, claro, para obtener el cinturón negro hay que competir, sí, sí. Digo, en campeonatos mundiales. No. Siempre he estado a niveles muy inferiores, muy de estar por casa, muy a nivel regional. Y pero bueno, era como un ejercicio más pues para saber lo que significaba eso, para meterte en un contexto, cuando entras en el tatami sabes que estás tú solo y que todo depende de ti y tienes que superar el miedo, ves al contrincante, te entra todo tipo de sensaciones y bueno, pues eso hay que aprenderlo, hay que vivirlo para luego poder enfocar la vida de la misma manera. Acordaros que judo quiere decir, do quiere decir camino y ju quiere decir suavidad, entonces el camino de la suavidad. Aunque haya llaves y se den un poco, es Bueno, porque eso es a lo que se ha ido Derivando. yendo y derivando. En principio, fijaros que el fundador del judo, Jigoro Kano, era un maestro de jiu-jitsu, que era una arte marcial predecesora del judo, y él buscaba algo diferente. Y un día, después de una gran nevada, percibió en un paseo que aquellos árboles que tenían ramas más fuertes quebraban por el peso de la nieve, mientras que había allí un sauce de llorón que cada vez que se acumulaba un poco de nieve en sus ramas, las ramas cedían un poquito y se deshacían de la nieve, y ahí cogió él la idea del arte de la suavidad, del camino de la suavidad, de la no resistencia. Entonces, bueno, pues, que es el judo es aprovecharte de la fuerza del contrincante para en tu beneficio. exactamente, sí. Qué bueno. ¿Y Genial. consideras que es bueno para cualquier persona, por ejemplo, aprender lo que son los valores de una disciplina, los valores que te puede enseñar un arte marcial? Porque claro, mucha gente lo enfoca en pegar, pero no, ¿no? No. De hecho, ese es el problema que yo veo, que se ha enfocado en un sentido deportivo en vez de un sistema filosófico. Y es un sistema filosófico de vida en el que uno tiene que tener disciplina para afrontar la vida tal como viene, porque la vida presenta muchas oportunidades y también mucha oposición en algún momento. Entonces, bueno, pues sabiendo leer las dos cosas, uno puede tomar decisiones que son sabias en vez de torpes. Entonces, vamos a entrar en materia ya con Juan Miguel. Y es que, claro, tú a la edad de 20 años o 25, 27, 27, ¿no? A la de 27 años, Sí. decidiste tomar un camino en tu vida que para ese entonces, no es como ahora, no está visto como ahora, era muy difícil, es que te fuiste a Estados Unidos Exacto. para estudiar allí, bueno, primero aprender inglés y luego estudiar allí, y ahí es cuando fuiste catedrático. ¿Cuál fue el detonante en ese momento? Porque no era tan fácil hacerlo en ese momento. ¿Cuál fue el detonante para que te fueras? Fueron varias razones. Una de ellas, que yo me sentía bastante vacío en términos de conocimiento. Yo había terminado la carrera universitaria, era una carrera que era muy incipiente. De hecho, yo fui de la primera promoción del INEF de Barcelona. Aquí en España solo había dos centros de educación física para profesorado, uno el INEF de Madrid y otro el de Barcelona. Es decir, que todo estaba en pañales. No había mucha información, no había mucho conocimiento, y yo tenía esa necesidad de seguir aprendiendo y seguir explorando. Luego también el empuje de la juventud, de aventura, de querer vivir, de querer explorar, de querer vivenciar otras cosas. Y bueno, pues los Estados Unidos era un país que a mí me había llamado la atención, y bueno, pues tuve la gran fortuna de poder irme para allá, y bueno, pues esos 22 años y pico que estuve allí, pues me sirvieron para hacerme un hombre. Digamos, me fui un chico, me fui un joven, y volví ya a los 50 años, pues ya con cierto conocimiento de mí, sobre todo de mí, que es Pero el conocimiento más importante. ¿tú hiciste la mili? Sí, hice la Y mili. aún así eso no lo consideras que te hace ser un hombre.
Bueno, en la mili aprendí cosas, claro. Además, yo lo hice por la vía de milicias. Entonces fui oficial del Ejército de Tierra, tenía a mi Muy bueno. mando 200 hombres, aprendí a mandar bueno, pues también aprendí cosas en ese año y pico que estuve en el servicio militar. Pero bueno, eso es una etapa de la vida bueno, Qué bueno. yo recuerdo que había gente que estaba desquiciada y mentalmente muy enferma porque no podían soportar lo que estaban viviendo, no podían soportar que les dieran órdenes todo el día, muchas veces sin sentido, que les hicieran ser soldados cuando ellos eran pacifistas. Es decir, que bueno, pues a veces ayudaba y otras veces perjudicaba enormemente. Entonces, pues ¿A ti te ayudó? El balance. a mí me ayudó por varias razones. Yo ya había estado en un régimen muy parecido interno desde los 8 años, cuando mi madre se quedó ciega de un ataque de glaucoma de la noche a la mañana y pues no pudiéndome cuidar, pues mis padres decidieron internarme y desde los 8 años hasta que terminé la carrera prácticamente estuve interno. Entonces, bueno, pues los regímenes anteriores, sobre todo en la era del franquismo, había una disciplina violenta, férrea, sobre todo en estos contextos de internados. Entonces, yo ese cuerpo de resistir, de afrontar, de ver cómo se mandaba, de ver cómo imponer la voluntad, cómo imponer el miedo, cómo imponer el respeto, todo eso lo fui encarnando poco a poco desde una tiernísima edad. Entonces, cuando llegué a las prácticas de la mili y me dieron la primera compañía para dar órdenes para arriba y para abajo, mis compañeros de promoción decían, ¿cómo lo haces? Y yo decía, pues no lo sé, pero me sale solo. Y claro, ahora con los años lo entiendo, no me sale solo porque eso es lo que había vivido yo y recibido durante miles y miles y miles de horas. Entonces, pues lo llevaba en el cuerpo. La Claro. mirada, la voz, todo era... Qué bueno. Es en las típicas situaciones que no te queda otra, ¿no? Me refiero, tienes Es que no te queda otra. o sea- Era una cuestión de supervivencia. Que es cuando más aprende, Claro. yo creo. Bueno, estás al límite siempre, entonces sí, no te pierdes una. Claro, porque tú, por ejemplo, cuando te fuiste a Estados Unidos, Mm. ¿ibas con la idea también de, si me sale mal, vuelvo y tengo aquí mi recoveco? ¿O ibas all in, voy con todo? Yo tenía la idea muy clara de que yo quería hacer un doctorado allí, costase lo que costase, y en todo caso luego volver. Pero no me quería volver sin esos conocimientos, sin ese grado académico. Bueno, tuve la fortuna de conocer a gente que me ayudó, tuve la fortuna de tener unos valores que no me achantaba fácilmente, que era perseverante, que no daba por perdida una oportunidad, que era agradecido y eso también la gente lo aprecia mucho y está más dispuesta a ayudar. Sí. Y entonces, pues bueno, entre unas cosas y otras, pues pude entrar en la universidad y pude acabar la carrera. Y una vez acabé la universidad, enseguida me ofrecieron trabajo allí para quedarme de profesor y bueno, me pareció una buena idea, me pareció que volver era todavía prematuro, llevaba solo 5 años allí, pensé, bueno, pues me quedo un poco más y bueno, al final fueron 22 y fueron... Y no te arrepientes ni un minuto, ni un día, ¿no? No, porque yo tuve experiencias muy buenas y experiencias muy duras, pero todo es un aprendizaje. Y entonces eso es lo que me sirve ahora, a mis años, para estar tranquilo, para decir, bueno, yo hice las cosas lo mejor que pude, aprendí lo más que pude y bueno, pues ahora me da también cierta confianza para poder enseñar y sobre todo para poder ayudar, porque veo que hay mucho sufrimiento porque la vida no se suele entender. Entonces yo lo que intento hacer con mi alumnado en la universidad, con mis clientes de coaching, con mi propia familia, mis amigos, lo que intento hacer siempre es aportar algo positivo para abrir puertas, para abrir ventanas, para dar pie a la esperanza y al optimismo, porque es tan fácil caer en la trampa mental del derrotismo, del victimismo, de la depresión. Eso requiere una fortaleza, pero también requiere unos conocimientos. Y Claro. yo lo que intento aportar
son esos conocimientos para que luego sea la propia persona la que aporte su parte de fortaleza y con las dos cosas pueda salir adelante. Claro, o sea, para aprender inglés a un nivel universitario y trabajar allí y demás, es bastante complicado, ¿no? O sea, desde primeras, no sé si sabrías inglés o no, pero ir a un país de repente, decir, ostras, quiero ser catedrático, pero ¿qué pasa? O sea, quiero sacarme un doctorado, pero ¿qué pasa? Tengo que hacer previamente muchas cosas. ¿Fue duro para ti los primeros trabajos que tuviste allí o la primera experiencia de ¿Y por alguna allí? anécdota que se pueda contar graciosa? Bueno, y también de superación o tal. Bueno, anécdotas muchísimas, desde Pues es que América en esos años, ojo, yo estaba aterricé en un campamento de estos de niños de verano, de la YMCA. Y bueno, yo me acuerdo que los niños, en teoría tenía que ser el subdirector del campamento porque tenía un grado universitario, tenía experiencia con niños, pero claro, al no ver, la directora vio que no sabía nada de inglés, me, me democionó, en vez de me promocionó, me democionó. Y me puso en la cabaña con los niños de 8 años. Claro, y los niños de 8 años venían y decían, ¿por qué hablas tan raro? Y yo ni les entendía, yo decía, sí, sí, sí. Y luego ya fui aprendiendo lo que quería decir la palabra raro, ¿no? Weird, you speak weird. Y yo decía, yes, yes, yes. Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Qué bueno. Otra anécdota es que, bueno, pues cuando se acabó el verano, pues tuve que buscar trabajo para intentar tomarme un tiempo, estudiar inglés, hacer los exámenes de ingreso a la universidad, pues me dieron un trabajo de fregaplatos en un restaurante de altísima alcurnia, una cadena de restaurantes que se llama The Chart House. Estos son restaurantes estratégicamente colocados en sitios donde hay agua, porque el Chart es un mapa marítimo. Entonces, todos tienen ese póster del mapa marítimo en su logo y en las paredes de los restaurantes. Bueno, pues recuerdo una noche vieja que estaba yo allí fregando y el compañero que tenía que venir a ayudar pues no se presentó. Y entonces estaba yo desesperado porque noche de fin de año estaba el restaurante a tope. Entonces pues no daba abasto con los platos, entonces pues contrataron a uno de la calle que hablaba menos inglés que yo. Yo le estaba intentando enseñar, pero a la vez estaba intentando fregar los platos y el hombre me miró al cabo de 5 minutos, se quitó el delantal, lo tiró al suelo y se fue. Y entonces en ese momento me quedé un poco aturdido, pero luego me acordé me vino como fuente de inspiración una frase que me había dicho mi madre cuando yo tendría 8 o 9 años o 10 años. Habíamos comprado una televisión en blanco y negro, obviamente. Y entonces estaban dando las noticias y salía un ministro, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno, y mi madre me dijo, mira, ¿ves? Este ministro fue camarero en Alemania. Y entonces me vinieron esas palabras inspiradoras y yo pensé, pues si aquel fue ministro en Alemania, camarero en Alemania y ministro, pues yo soy fregaplatos en Estados Unidos y algún día seré catedrático. Y seguí. Te ayudaron esas palabras. Y a las 7 de la mañana salía yo del restaurante totalmente agotado, pero con una sensación de haber cumplido lo que tenía que hacer y poder seguir en el De haber dado un camino, pasito más, ¿no? A tu exactamente. objetivo. Entonces, bueno, son pequeñas anécdotas que aunque la gente ayudan. se vea en un puesto de trabajo que no es el que más le gustaría, que siga remontando día a día y que se acerque más a lo que realmente se quiere dedicar, ¿no? Claro, claro. Cuando uno tiene las ideas claras, cuando uno tiene una meta clara, tiene que sacar fuerzas de flaqueza. No se puede dejar intimidar por las dificultades, por lo que diga la gente, porque es que si no uno se queda siempre donde está. Y cuando llega a mi edad y mira atrás, dice, he perdido la vida, la he malgastado en miedo. Claro. Pensar en tu pasado y arrepentirte, ¿no? Sí, claro. Eso es claro. triste. Mi madre decía, contra pereza, un buen palo en la cabeza. Entonces, eso también metafóricamente hablando, también sí. es un buen consejo. No, totalmente. Conseguiste ser catedrático de 2 universidades en Estados Unidos, ¿no? Sí.
Y visto desde España eso, bueno, y visto desde cualquier otro lado, parecería muy complicado. ¿Qué le dirías a todas esas personas que antes de empezar algo dicen, esto, justo lo que estamos hablando ahora, esto no lo voy a conseguir, es que ni lo empiezo? Mira, cuando yo tenía 12 años, 12, sí, 12 o 11 años, estaba interno en un colegio de salesianos y el profesor que nos tenía que dar clase ese día se puso enfermo y entonces vino a clase el director del colegio para sustituirlo. Era un vasco, un hombre que, claro, yo lo veía con un respeto, don José. Él tocaba el acordeón, nos hacía cantar a los niños por la noche después de cenar. Era un hombre jovial, pero tenía una personalidad y una presencia tremenda. Y bueno, pues ese día nos vino a clase y en vez de dar la clase que nos tocaba, pues nos estuvo hablando de lo que había hecho Moshe Dayan, porque en esos días era la guerra de los 6 días con Egipto y Israel. Bueno, pues nos contó que este estratega israelí pues sacó los cazas a nivel del mar por el Mediterráneo, rodeó la costa, cogió a los egipcios por detrás, destruyó su aviación y entonces en 6 días se acabó la guerra cuando era una invasión en masa de los egipcios. Y entonces nos quedamos así todos un poco asombrados porque, claro, primero no entendíamos lo que estaba pasando, era como un cuento de guerra para nosotros. Pero segundo, yo recuerdo que le hice una pregunta, ¿y cómo se le ocurrió hacer eso al general? Y él me dijo, gutta gutta cava lápide. Fíjate, yo tendría 11 años y me acuerdo perfectamente. Gota a gota se horada la piedra. El agua horada la piedra gota a gota. Entonces, ¿qué le diría yo a esas personas que lo ven muy lejos, que lo ven muy grande, que lo ven demasiado sobrecogedor? Les diría, gota a gota cava la piedra. Poco a poco, cada día un poquito lo que hay que hacer. ¿Que tienes que escribir un libro? Pues mira, cada día un párrafo. No te marees con el final, con toda la historia. ¿Por qué crees que hay esta impaciencia generalizada? O sea, justo lo que comentas, todas las personas como que ahora mismo tienen mucha impaciencia por obtener todo rápido. ¿Por qué crees que esa idea ha ahondado tanto en la población y no puede salir de ella? Bueno, mira, los tiempos han cambiado desde que yo tenía vuestra edad. Y han cambiado mucho y han cambiado muy rápidamente. Nuestra generación era una generación todavía de la posguerra. Era una generación en la que todavía se vivían los aires del militarismo, de la dictadura. Se había salido de la guerra, era un tiempo difícil, había poco dinero. Había una juventud ya que empezaba a ser rebelde, que empezaba a cuestionarse las cosas, pero había muy poco lujo. La gente tenía muy pocas cosas. ¿Qué ocurrió? Pues que esta gente creció y empezó a tener familia, empezó a tener hijos y yo creo que la mentalidad fue, pues mis hijos no van a pasar estas penurias, les voy a dar todo. Y entonces la vida se ha puesto muy fácil. Y encima pues un capitalismo exacerbado y desorbitado y las tecnologías de las telecomunicaciones que han ido avanzando a un ritmo exponencial, pues todo eso ha hecho que la gente pues quiera una inmediatez. Porque qué fácil es pasar la imagen en el móvil y ver la siguiente imagen, y uno se puede pasar horas en Twitter viendo vídeos y todo es inmediato. Entonces, claro, eso condiciona el cerebro, porque el cerebro funciona creando redes neuronales y esas redes neuronales se crean en función de lo que uno hace, y si uno lo que hace es pasarse la vida mirando vídeos o cuando dice quiero esto se lo dan, pues entonces el cerebro aprende que no hay que esforzarse y que la vida es fácil, pero la vida no es nada fácil. Yo, por ejemplo, un ejemplo que tienes con eso, porque yo antes sí que no me acordaba, es un ejemplo tonto, pero para que se entienda, no me acordaba de algún actor, ¿cómo se llama el actor de esta peli? Y lo buscas. Y estás cortando ese proceso de que tu mente vuelva a intentar conectar con tu información y sepa que... Y al tú buscarlo y no darle tiempo a la mente a que se acordase... A la semana se te olvida. No, o sea...
empiezas a cortar tu mente en trozos que termina siendo un... NPC. Sí, un NPC. Sí, es verdad, sí, es verdad. es como el músculo si no lo desarrollas se atrofia y el cerebro exactamente igual. Vale, enlazando un poco con lo que hemos hablado antes de qué le dirías a toda esa gente, yo ahora te digo a ti, Juan Miguel, ¿qué le dirías a tu yo de hace, no sé exactamente los años, pero que se acaba de graduar? Si tuvieses una conversación con él ahora un minuto, ¿qué le dirías? Vive plenamente. No te amedrantes. Tira para adelante. Mi padre me decía, adelante con los faroles. Esa es otra frase que me sirvió mucho en mi aventura estadounidense. Adelante con los faroles. Eso es lo que dice un jefe de las procesiones cuando van a salir de la capilla o de la iglesia y ya están los cargadores preparados para, dice, venga, adelante con los faroles. Eso se decía antiguamente, obviamente, porque ahora no hay faroles, pero todo el mundo encendía el farol y empezaba la procesión, ¿no? Pues aquí lo que empezaba es la profesión, es decir, una profesión que empieza con adelante con los faroles. Y eso es muy bueno, así es como mi padre, él me dio muchas bendiciones, pero una de ellas fue esa, ¿no? Cuando me iba a Estados Unidos me dijo, adelante con los faroles. Buena ayuda, porque si tu padre duda de eso, tú ya irías condicionado a esa experiencia. Qué importante es la bendición del padre, es a nivel bíblico, es fundamental. De tu autoridad, ¿no? De tu figura de autoridad, por así Sí, decirlo. ¿No? el padre, aquella persona que te ha dado la vida, que ya no es una figura de autoridad solamente, es una figura energética, algo que tú llevas dentro, que llevas sus genes, llevas su información, tal como llevas la información de tus abuelos y de tus tatarabuelos y de las generaciones anteriores hasta el primer humano, ¿no? Todo eso lo llevamos dentro, lo que pasa es que no sabemos cómo acceder a ella, pero se puede acceder a esa información y tener esa información y una bendición. Acordaros que las bendiciones son abridores de sésamos, abren puertas. Una maldición las cierra. La palabra soez, la mentira, la crítica negativa, todo eso genera a nivel de frecuencia una barrera enorme para poder ser feliz. Nosotros, fijaros que lo que tenemos son unos pulmones, es una tráquea, unas cuerdas bucales, una lengua, un aparato bucal que hace que nosotros ahora en este momento podamos estarnos comunicando. Estamos diciendo palabras y lo que estamos haciendo con ello es generar realidad. Totalmente. Entonces, cuando lo que sale por la boca es positivo, está bien dicho, está bendecido. Bendecir es decir bien. Entonces, lo que generas es una realidad buena. Y en cambio, cuando uno maldice, lo que genera es una mala realidad. O sea, ¿tú sí que piensas que si tienes una mentalidad mala atraes cosas malas y si tienes una buena, buenas? O sea, eso es... Sí, claro, claro. Y Pero la gente que te rodeas, ¿no? De la que te rodeas. dime con quién andas y te diré quién eres. A quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Me encantan los dichos españoles, yo creo que es de las cosas más buenas Sabias, que existen. Tienen una sabiduría, sí, Claro, porque yo no sé, extraordinaria. en Estados Unidos, por ejemplo, también hay el mismo nivel, por así decirlo, de dichos y de todo Refranes. No, de no refranes. tanto como aquí, no. O sea, España... También los hay, pero no al nivel. Y eso que aquí se está perdiendo muchísimo esa costumbre. Pero Yo el refrán en español lo pondría a nivel escolar, Sí. no a lo mejor, pero que la gente lo Sí. conociese, porque muchos Sí, chavales sí, de sí. ahora no... Sí, en sí. abril aguas mil, por ejemplo. sí, el tiempo es oro, haz bien y no mires a quién. Yo creo que todos esconden algo detrás Sí, muy no, valioso. la verdad es que Sí. la gente de los pueblos era muy sabia. Bueno, y no sí, en los sí. pueblos en general, ¿no? Sí, Pero en los pueblos. Nos has contado que viviste una buena pila, ¿no? Por así decirlo, de años en Estados Unidos. Sí, ¿Tú estuviste en Estados Unidos viviendo cuando ocurrió el 11S? sí. ¿Cómo viviste? De hecho, Cuéntanos. estaba a 14 millas. De hecho, yo vi con mis propios ojos desde la calle de arriba de mi calle, vi El humo. las torres humeantes. ¿Y escuchaste la explosión? ¿La sentiste? No, yo estaba durmiendo cuando eso sucedió. Yo había dado clase hasta las
11 de la noche, tenía una clase de máster que iba hasta esa hora, y entonces yo llegaba a casa, me hacía la cena, bueno, desconectaba un poquito y bueno, pues me había ido a acostar tarde. Y entonces, bueno, pues estaba durmiendo y sonó el teléfono. Y pues me desperté, lo cogí y era mi hermano al teléfono diciendo, ¿estás bien? Mi hermano me había llamado con esa 3 veces en esos 20 años que había estado. La primera para decir que mi padre estaba enfermo de cáncer, la segunda para decirme que mi madre estaba enferma de cáncer y esa tercera vez. Entonces, pues, claro, obviamente me alarmé. Me dijo, es que hemos visto en las noticias que ha pasado esto. Y digo, bueno, espérate que ahora lo voy a ver. Entonces yo bajé, puse la televisión y efectivamente acababa de estrellarse el primer avión. Y aún así, como no sabéis si, no sé si sabéis el famoso programa de radio de Orson Welles hace muchos, muchos, muchos años. Orson Welles era un magnífico guionista, actor norteamericano. Hizo un programa de radio en el que él simulaba una invasión de Estados Unidos por alienígenas. Y bueno, generó el pánico extremo en la ciudad. La gente se lo creía, ¿no? Entonces yo pensé, a ver si... Y entonces subí, me vestí rápidamente, subí a la calle de arriba, que sí que yo tenía una vista del skyline de Nueva York, porque estaba a 14 millas, 20 y pico kilómetros, se veía perfectamente. Y efectivamente vi como... Entonces ya le dije a mi hermano, si esto va en serio, ya colgamos, y entonces ya me quedé viendo las noticias y de repente pum el segundo avión, de repente pum la primera torre que se hunde, luego la segunda, un caos tremendo, un silencio sepulcral, porque en esa zona hay 3 aeropuertos internacionales y claro, todos los aviones ese día se quedaron en tierra. Entonces el ruido de fondo al que estábamos acostumbrados pues no se oía, y entonces era una sensación extraña de un vacío de ruido, pero sí se sentía que algo... Y a nivel personal, ¿qué consecuencias tuviste después de esto? ¿Dejaste de dar clase? No sé qué medidas extras pusieron en las calles. No, yo esa noche fui a dar clase igualmente. Igual, ¿no? Y obviamente la clase no fue la que tocaba, el contenido no fue lo que... Siempre estábamos sentados en círculo, y ese día pues yo aproveché para que la gente pudiera desahogarse, porque había un clima psicológico de pánico total, de desconcierto, de shock, de pesimismo. La gente no sabía lo que iba a pasar. Bueno, claro, era la primera vez que eso pasaba en suelo estadounidense. Sí, yo creo que es de los eventos que más han cambiado el curso de la historia actual, ¿no? Porque a partir de ese momento cambiaron muchísimo las leyes, ¿no? En cuanto a todo el tema de aviones, de pasaportes, de todas estas cosas. En los mercados, yo he estado leyendo antes, estoy investigando un poco en los mercados, a partir del 11S, como que dan más... o sea, que cambió totalmente. Claro, cambió muchísimo todo el mundo. Sí, perdona que te interrumpa, Sí, y una claro. cosa que cambió fue la mentalidad de seguridad. La gente empezó a entregar la libertad para que le dieran seguridad. ¿Cómo puedes desarrollar esto? Sí. Podían entrar en tu casa en cualquier momento. Empezaron las cámaras en todos lados de vigilancia. Y la gente pensaba, si yo no hago nada malo y hay una cámara, yo no tengo que preocuparme, pero esa cámara, si hay algo malo que está pasando, lo detectará, y entonces eso me dará seguridad. Es decir, que intercambió su libertad, Su privacidad, ¿no? su privacidad, por un concepto de seguridad que luego ahora se ha hecho, bueno, exponencial, porque tú ahora vete a Londres, por ejemplo. No hay 5 metros que no tengan cámaras, y aquí en España está empezando a pasar igual. En fin, En China, ni te cuento. y la gente, pero eso es porque la gente cambió la mentalidad, fue como un cambio radical. Esto no sé si te querrás mojar o no, ya sabes que se dicen muchas cosas y tal. ¿Tú cómo crees qué crees que realmente pasó en el 11S? ¿Quién iba en el avión? O sea, ¿tú crees que hubo detrás
cosas interesa. raras del gobierno que no. Yo, porque se ha leído mucho y no sé si te querrás mojar o no, pero ¿tú qué opinión tienes? No, mira, yo tengo la buena costumbre de no hablar de cosas que no entiendo. Porque otra cosa sería generar teorías conspiratorias. Que eso es muy fácil, ¿no? Qué fácil. Es lo que hablábamos hace un momento de la bendición o de la maldición. La persona sabia sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacer. Y todos tenemos mucho poder. Una de las cosas de la que el ser humano no es consciente es de que lo que somos en esencia es poder. Y entonces tenemos el poder de hacer y también el poder de no hacer. El poder de restringir nuestra acción, de restringir nuestra palabra. No decir lo que no hay que decir. No frenarse en el momento justo para si la cosa puede generar mal rollo, mejor no decirlo. Yo quería hacer una pregunta porque a raíz de este incidente, bueno, y de los atentados en Madrid, hay gente que perdió a seres queridos. Sí, sí. Y tú tienes mucha experiencia en la vida y me gustaría que me dijeses qué haces cuando tienes que superar ese duelo, o afrontar ese duelo de perder a un ser querido. Bueno, primero... Como coach motivacional también, que Sí. sabrás mucho de esto. Sí, bueno, primero entender la vida como es. Y la vida tiene un principio y un fin. Y antes me habéis hecho una pregunta en ese sentido. Y el fin no lo sabemos. No podemos anticiparlo. No podemos anticipar la fecha, no podemos anticipar la forma. Entonces, bueno, pues hay muertes que parecen trágicas, Inesperadas. inesperadas, sí, un accidente, una mala enfermedad, una caída. Millones de muertes en Estados Unidos. Hay un programa de televisión que no hace más que describir diferentes tipos de muertes absurdas. 1000 maneras de morir, Que ¿no? la gente se muere de Hostia. unas formas lo más absurdas posible en el momento más inesperado. Bueno, lo que ocurre es que la vida no es solo esto que nosotros experimentamos aquí y ahora. Nacemos y morimos. Nacemos y morimos y nacemos y morimos y nacemos y morimos. Tú puedes decir, entonces, ¿de qué estás hablando? De la reencarnación. ¿Y tú crees en la reencarnación? Yo te puedo decir, no es que crea en la reencarnación, yo sé que hay reencarnación. Sé que hay reencarnación por experiencias propias, sé que hay reencarnación porque la literatura ya lo ha demostrado por activa y por pasiva. Los antiguos nos lo decían, en el Bhagavad Gita, en los libros ancestrales de los hindúes se habla de esto, los budistas también hablan de ello, y no es baladí. Entonces, bueno, entender que se ha acabado un capítulo, pero que va a empezar otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor no es tanto muchas veces por la persona que se va, sino es el dolor de la persona que se queda, que no quiere que la persona que se va se vaya. Entonces es un dolor, no sé cómo decir esto para que no se me malinterprete, pero no es un dolor generoso, es un dolor egoísta. Entonces, bueno, pues también entendiendo un poco la vida y dejando que las personas se vayan. Mi padre, por ejemplo, hizo una fiesta cuando sabía que se iba a morir, pues convocó a toda la familia, a todos sus amigos y hizo una fiesta Hay culturas en África que hacen esto. Claro, hay culturas México, en las que se llora y hay culturas en las que se canta. Hay culturas que se visten de negro y hay culturas que se visten de blanco. Entonces, Claro, porque lo que has dicho tú antes, o sea, nada más nacemos, lo único claro que hay es que... que esto se acabará tarde o temprano. Exacto. Es lo único, no sabes ni cuándo ni cómo, pero lo Eso sabes. es, O sea, eso es. tú y yo vamos a morir. Y tú en Sí. algún momento también. Sí, sí. Esperemos que sea dentro de muchos, muchos años, ¿eh? Pero claro, es una idea que es verdad que no somos conscientes y no pensamos, o sea, no la tenemos nunca intrínseca en nuestro día a día. O sea, no No. somos conscientes de que vamos a morir. Y menos a vuestra edad. O sea, luego cuando uno se va haciendo mayor, esa idea empieza a permear. Y yo tengo un suegro de 92 años que, bueno, hace 2 años se compró un huerto de 300 metros y tendríais que ver cómo lo tiene. Ha plantado árboles. Él sabe que no va a ver los árboles florecer ni dar fruto, pero él quiere dejar un legado para los demás. Eso Pero él cada día va Todo de con punta, su ¿no? andador y se va al huerto y se sienta en una sillita, empieza a cavar y
tendríais que ver. Ha plantado 100 tomateras y yo no sé. Es que la clave del ser humano es encontrar siempre un objetivo, Una causa, de tío. vivir. Paz para los que llenan su vida de causas. Exactamente. Él sabe que si se para, se muere. Entonces, pues, hasta lo que le dé la vida. Él se ganó la vida haciendo estiércol. Se iba a ir a Alemania, cuando él es de un pueblo de Cáceres, un pueblo que se llama Hinojal, un pueblo pequeñito, y en los años 60 la gente inmigró, hubo una inmigración tremenda de Andalucía y de Extremadura, sobre todo de esas dos zonas, pero también de otras, hacia las zonas industrializadas. Cataluña fue una de ellas. En Mataró, que es donde yo vivía, pasamos en 2 o 3 años de ser una ciudad de 35.000 habitantes a 60.000, y todo eso fueron casi 30.000 habitantes inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, la gente se iba y él estaba con un amigo una noche en una taberna considerando irse a Alemania, y oyó que en la mesa de al lado contaban que alguien se vendía un camión. Entonces se miraron y pues compramos el camión y nos quedamos aquí y ya veremos lo que hacemos, pero podemos transportar cosas, podemos... Venga, va. Pues bueno, así lo hicieron. La sociedad duró lo que duró, muy poquito, y entonces a lo que se dedicó el hombre fue a ir por los pueblos cercanos y las granjas de alrededor. Él recogía las heces de los animales y luego pues había alquilado un campo, extendía las heces, les ponía paja, lo venteaba y tal, luego generaba estiércol, lo cargaba en el camión y lo repartía y lo vendía, y así se empezó a ganar la vida. Y cuando ya empezó el boom de la construcción, entonces la gente le empezó a pedir que si llevaba unos sacos de cemento, que si llevaba unos ladrillos y tal, pues entonces el hombre dijo, pues esto es un chollo. Alquiló un pequeño local y él iba almacenando, luego él iba vendiendo cemento, tal y cual. Y bueno, pues un hombre que hasta los 14 años había ido descalzo por esos montes de Cáceres con cerdos y animales, y que había aprendido a leer y a escribir en la mili. Y que luego acabó siendo un empresario humilde y el primer alcalde de la democracia de su pueblo, y fue el que puso el agua corriente en el pueblo, porque la gente hasta entonces iba a buscar el agua a la fuente. En fin, un hombre que es un ejemplo para todo el mundo y que también sirve de modelo, ¿no? Hay que buscar esos modelos. Bueno, tú que has estado tanto tiempo viviendo en Estados Unidos y tanto tiempo en España y has podido, pues, estar en relación con mucha gente española y mucha americana, ¿qué diferencias verías entre la mentalidad que tiene un europeo, en este caso un español, a un americano? ¿Verías algún tipo de diferencia notable o depende del individuo? Si me hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho que sí. Los extremos se van tocando, cada vez hay más homogeneidad en la mentalidad, los medios de comunicación, todos estos programas. Acordaos que tenemos programas deportivos, programas culturales, programas de noticias, programas de esto. Estamos programados. El programa de la asignatura, el programa de la universidad, el programa de... Todos son programas. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que además en estos tiempos en los que las distancias son tan cortas, porque podemos hacer ahora, esto puede que lo esté viendo alguien en directo o en diferido, pero directo cuando lo colguéis en Estados Unidos en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las mentes se vuelven muy iguales. Y una de las cosas que me llamaba la atención a mí cuando fui a Estados Unidos fue que en general es una sociedad con cierto grado de infantilismo, muy inocente. Signos de ello, no pruebas de ello, pero signos, señales de ello. Pues las mascotas en los deportes, sí, ¿no? sí, Cómo se viste la El show gente. siempre que dan. Sí, son casi para niños, ¿no? Pero claro, tú tienes allí gente de 50 años que están viendo al muñequito y tal. Bueno, ¿qué pasa? Pues mira de lo que estoy rodeado Claro, yo. claro. ¿No? Entonces, Bueno, sí. no, esa mentalidad que baja un poquito el nivel de madurez está también ya permeando aquí. Yo, por ejemplo, lo que veo desde fuera, que no he estado en Estados Unidos, bueno, he estado en Canadá, pero no en Estados Unidos, y algo pude ver,
Es que, por ejemplo, en España todo el mundo quiere ser funcionario, la vida fácil, tener trabajo asegurado, no me importa si me gusta o no, simplemente eso. Y sé que en Estados Unidos tienen la mentalidad más de, pues, quiero hacer yo con mi vida, o sea, quiero ser yo el dueño de mi vida, quiero montar mi empresa, Emprender, ¿no? emprender, por así decirlo. Bueno, hay 280 millones de estadounidenses. Cada uno es diferente. Yo creo que es un estereotipo, pero hay mucha gente que si pudiera ser funcionaria lo sería. Lo que pasa es que allí hay menos oportunidades. Pero también hay mucho policía, hay mucho bombero, hay mucho soldado, hay mucho oficinista para el gobierno, quiero decir. eh, y aquí también hay jóvenes pues, que no quieren ser funcionarios, quieren ser empresarios o quieren hacer sus propias aventuras. Entonces, Sí, lo que tú has dicho, se está equilibrando más sí, todo. sí. Entonces tú sí. dirías que lo del el sueño americano y todo esto es un poco propaganda, ¿no? Decían que hay más oportunidades allí, ¿no? Cuando el de American Dream, ¿no? Con Scarface en la peli, como Sí. que todo el mundo en los 80 migraba como a Estados Unidos porque había más oportunidades. Eso, según lo que dices, es un poco propaganda, ¿no? Por Bueno, así decirlo. había más medios. Más medios. Había más medios. Y yo recuerdo como otra anécdota, comparación, cuando yo estudiaba en el INEF, teníamos una biblioteca que el primer año no tenía libros, porque no había biblioteca, había una señal que ponía biblioteca, pero estaba cerrada. Y luego, pues en los 4 o 5 años que estuve allí, pues se fueron comprando materiales y libros, pero vamos, que si había 200 libros, eran muchos. Cuando yo llegué a la Universidad de Massachusetts, en Amherst, el edificio principal de la universidad, que era una torre de 20 pisos, era la biblioteca. Allí había millones de volúmenes. Entonces, claro, no era que ellos fueran más listos, ni que nosotros fuéramos más tontos, ni que ellos tuvieran más capacidad de ser aventureros o empresarios o emprendedores, sino que ellos tenían más medios y por lo tanto era más fácil, pero también tener en cuenta que hay mucha gente que no ha leído un libro en su vida, quiero decir, como aquí. Se calcula que la media anual de lectura es un libro por persona y en eso que llamamos libro entra todo. Entran novelitas del oeste, románticas Cómics. y cómics y etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que Entonces, sí que peco. Yo libros leo poco, pero sí que es verdad que historia, a mí me gusta mucho interesarme por muchas cosas. Hoy, por ejemplo, con todo este tema de lo que ha pasado con Irán, pues me he puesto a investigar todo el pasado de Irán, o sea, no sé, me gusta, tengo curiosidad. me parece muy bien, la curiosidad es el inicio del aprendizaje. Yo es que tengo una duda que, comparando estadounidenses con españoles en este caso, que el español lo sé más o menos por el pasado que tenemos, pero el de Estados Unidos no lo sé. Y es que en Estados Unidos casi todo el mundo es como... Están orgullosos de ser estadounidenses y lo dicen Patriota, ¿no? Eso sí. a voz abierta. Eso sí. Y aquí en España, yo no soy de ningún lado ni del otro, pero me refiero que nadie está orgulloso de ser español. Nadie dice, yo soy español con... O no lo puede decir en alto, por así decirlo. Bueno, cuando se ganó el Mundial sí que era yo soy español. Hay Ahí todos. se despertó un sentimiento muy extraño de patriotismo. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que es que allí desde que entras en el colegio ya te hacen poner la mano en el corazón, ya te hacen decir la bendición a la bandera constantemente y luego el himno está, que es un himno cantado que está en todas partes. Entonces, desde la graduación de los niños hasta el partido de béisbol, hasta la final del campeonato de ping-pong, lo tienen todo. Entonces está muy encarnado. Sí, ¿Crees que verdad. es bueno para el país que esos símbolos se respeten tanto, ¿no? Que todo el mundo tenga como el mismo concepto, ¿no? Hostia, somos todos una patria y que entre todos nosotros. ¿O crees que puede ser incluso algo envenenativo, ¿no? Que poco a poco te viene metiendo unas ideas que a lo mejor tú no te sientes patriota o tú no te sientes X. O sea, ¿crees Bueno, que es algo beneficioso o que a lo mejor puede ser, dependiendo de la persona, ¿no? como la mayoría de las cosas en la vida, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Un sentimiento de patriotismo, de amor a la tierra, de amor sin que eso represente un desprecio
hacia los demás y un sentimiento de superioridad propio, me parece hasta cierto punto sano. ¿Por qué hay un sentimiento tan unificado en Estados Unidos, o al menos porque se intenta hacer? Porque tened en cuenta que los Estados Unidos es un país muy joven relativamente. Es un país que además está constituido por muchísimos emigrantes de muchísimos países, tanto de Europa como de Asia. Entonces, ¿cuándo empiezan a emigrar? Empiezan a emigrar cuando la industria norteamericana empieza a destacar, y entonces hay inmigración desde el extranjero, pero también hay inmigración desde dentro, como pasó aquí en los años 60, como os contaba, ¿no? La gente del campo se va a las ciudades. Pero sobre todo es que la gente de fuera venía. Venían los italianos, venían los irlandeses, venían los rusos, venían los polacos, venían los griegos, venían los chinos, venían los japoneses, venían... ¿Qué ocurre? Que para las personas que estaban allí en control representaba una oportunidad al que venía gente, porque se iba a potenciar la población y se iba a potenciar la industria, pero por otra parte también representaba una amenaza, porque como cada uno tenía sus costumbres, cada uno tenía su lenguaje, cada uno tenía sus clanes, cada uno tenía sus barrios, pues había un peligro enorme de fragmentación. Entonces se hizo un esfuerzo titánico, sobre todo con la escolarización de los niños, para generar un sentimiento, primero enseñarles a todos inglés, una lengua que se consideraba la lengua fundamental de ese territorio. Segundo, para enseñarles unos valores. Tercero, la escuela se crea para enseñar, pero también se crea para controlar. Tú imaginaros... Siendo profesor, lo dices. Sí, porque imaginaros qué haría la población infantil y juvenil si no estuviera en la escuela. Con el libre albedrío, ¿no? ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían haciendo? Habría un altísimo grado de siniestralidad y también de delincuencia. Entonces, tiene la escuela, que se la llama erróneamente la educación, pero no es educación, es un proceso de escolarización. Y dentro de ese proceso de escolarización, incluso al principio, pues se utilizaba para vacunar a las masas infantiles de la difteria, de la viruela, de la tosferina, de todas estas enfermedades de la polio, de todas estas enfermedades que todavía estaban sin controlar, pues gracias a que se vacunó a las poblaciones infantiles en las escuelas, porque yo recuerdo de pequeño hacer cola como en la mini para que nos vacunaran, y venían las enfermedades y los médicos y venga uno detrás de otro. Eso tenía también su función, y tenía su función positiva, y además enseñaba a leer, a escribir, para que la gente pudiera desarrollarse en otros. Pero por otra parte también condicionaba. El sniper te ha dicho, déjalos por ahí. Mis amigos, cuida el conejillo ahí. También se hacía pues para que la población estuviera controlada y para que estuviera mentalizada para ir en una dirección, que era la dirección de los grupos dominantes, que era la que ellos querían. Y también fijaros que incluso las condiciones de luminosidad de las escuelas, que son fluorescentes, replican y ya acostumbran a los ojos y al cuerpo a estar bajo unas condiciones lumínicas que luego serán las condiciones de la fábrica y de la oficina. Entonces, incluso ese tipo de programación subliminal también. O sea, que hasta eso está pensado realmente. Todo eso está pensado, está totalmente pensado. Los horarios de las escuelas, los cambios de horario, los programas, todo esto, los programas, está programado. Todo, por gente que tiene unas ideas muy particulares. De hecho, el Taylorismo, Taylor, de la época industrial y del ferrocarril, ¿quiénes son los líderes normalmente en una sociedad? Los líderes son los militares. Los militares de carrera, no los militares, los soldaditos de a pie, sino los militares de carrera. Los militares de carrera van a la academia, hacen su carrera y luego cumplen 20, 25 años de... ¿Y luego qué pasa?
se jubilan jóvenes, la mayoría de ellas, a no ser que ya hayan ascendido a puestos del generalato, del coronelato, pues la gente se jubila y entonces tienen 40 años, esta gente se jubila joven y entonces, bueno, pues todavía tienen una vida profesional por delante. Y son gente que son muy cotizada. ¿Por qué? Porque tienen primero una carrera universitaria y luego unos dotes de mando y estratégicos de organización de grandes masas de gente. Y entonces, las escuelas estadounidenses contrataron a esta gente y el ferrocarril, que era incipiente y tal, contrataron a esta gente para que se pusiera en puestos de dirección y de liderazgo y de superintendencia, es decir, que eran directores de distritos de escuelas, ¿no? Entonces, claro, esta gente con esta mentalidad militar también impusieron sus valores y sus mentalidades. Qué bueno, qué de hecho, el primer examen escrito que se puntuó se hizo en la Academia de West Point. Eso lo cuenta Neil Postman en su libro Technopoly. En la Academia de West Point hubo un coronel que estaba dando clase a los cadetes y se le ocurrió nada más que nada menos que poner una nota numérica en el trabajo escrito. Bueno, pues de ahí viene que los trabajos escritos se puntúen con un número cuando en realidad lo que se pone son notas. ¿Y notas qué quiere decir? Notas es, este chico lo ha hecho muy bien porque, o esta chica lo ha hecho muy bien porque son notas escritas, pero todo eso se ha reducido pues con la eficiencia y la eficacia de la industrialización de la educación, de la escolarización. Lo que se ha hecho es traer esos tipos de conductas y de valores y de procesos. No sabía yo que la valoración numérica había empezado ahí. Todo tiene su porqué y todo tiene su historia. Qué bueno, qué bueno. Gallo, hasta qué punto. Todo tiene su porqué. Bueno, vamos a dejar un poco el tema Estados Unidos porque, bueno, tendríamos muchísimas preguntas, pero no tenemos millones de horas para hablar. Entonces, claro, tú has escrito un libro que va enfocado al coach profesional y muy interesante y claro, se titula Palabras Caballo. Entonces explica qué es un poco estas palabras y por qué decidiste escribir el libro. Mira, se titula Palabras Caballo, fuerza vital para el día a día, que es el subtítulo, ¿no? Palabras Caballo. ¿Por qué palabras? Porque somos palabras. Nuestra realidad está formada con palabras. ¿Por qué caballo? Pues cuando tú compras un coche y dices, ¿cuántos caballos tiene? Tiene 200 caballos. ¡Buah! Vaya cochazo que te has comprado. Tiene 100 caballos. Bueno, está bien el coche, ¿no? Bueno, los caballos son la potencia del coche son los caballos que tiene. Bueno, pues las palabras son potencialidades. De ahí caballos, palabras caballo. Entonces yo lo que hago es dar 27 palabras, una por cada semana del primer medio año, que se pueden repetir luego y entonces si haces te aprendes y practicas una palabra cada semana, puedes hacerlo 2 veces a lo largo del año y la cosa ha quedado ya integrada, ¿no? O sea, tiene su porqué, ¿no? Tiene su porqué el título y son palabras que es una palabra. Por ejemplo, renómbrate es el título de un capítulo. Renómbrate. Pues, ¿qué es el nombre? Bueno, pues yo me llamo esto, pero me llaman Gallo. Yo me llamo... pero me llaman... Nos llaman muchas cosas. Y entonces tú dices yo me llamo. Pero claro, el yo me llamo viene dado por un sentimiento de identidad, de un sentimiento del ser. Del ego, ¿no? Yo soy Juan Miguel. Tú eres Gallo, tú eres Raúl. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos nuestro nombre de pila, tenemos nuestro nombre y apellidos, y también tenemos otros muchos nombres más, los motes para empezar, pero también se nos ha llamado muchas cosas en la vida. Tú eres un inútil, pero ese nombre lo llevas. Y tú eres un desgraciado, y ese nombre lo llevas. Y tú eres un hijo de no sé qué, y ese nombre lo llevas. Entonces, hemos dicho que las palabras generan realidad y las palabras vibran y las palabras, de hecho, generan materia.
Si alguien está interesado, que se meta en internet, Masaru Emoto, los mensajes del agua, y veréis que cuando tú le hablas al agua, el agua vibra de una manera determinada. Y según qué palabras le dices, el agua vibra de una manera o vibra de otra. Y entonces, bueno, pues los nombres que tú llevas hace que tú y tus células, porque somos 70% de agua, nuestras células vibren de una manera o vibren de otra, vibren de forma positiva o vibren de forma negativa. De hecho, cuando nos insultan, nosotros nos encogemos, algo pasa dentro de nosotros, hay algo que se activa. ¿Por qué? Porque ha tenido un efecto. La palabra no es simplemente aire, es energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo propongo un ejercicio de que tú recuerdes todos los nombres que a ti te han dado a lo largo de la vida, los buenos y los malos. Y los malos los puedes desechar y los buenos los puedes incorporar. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre nos enseñaba a ser generosos. Entonces, cada domingo cuando íbamos a misa con él, en la esquina de nuestra calle había un banquito de cemento y allí se sentaba una anciana, una ex prostituta sevillana, ciega, muy pobremente vestida, incluso oliendo mal a suciedad. Y claro, al principio, los primeros días cuando la veíamos, nosotros queríamos pasar delante y nuestro padre cada día nos daba 5 pesetas de aquel entonces, y nos hacía darle la limosna a la sevillanita. Ella se ponía con sus ojos al aire y la mano extendida, y cuando ya pasos decía una limosna para la sevillanita, ¿no? Y entonces tú le dabas la limosna, pero ella te daba algo a cambio. Te llamaba Corazón Noble. Muchas gracias, Corazón Noble. Y ese nombre lo llevo. Me lo dio la sevillanita. Bueno. Entonces, nosotros nos podemos dar nombres. Ya, yo es que no sirvo para nada, soy un inútil. No, yo soy una persona que está empezando. Yo soy un aprendiz. ¿Cómo vibra la persona que se llama inútil o la persona que se llama aprendiz? Yo soy un aprendiz de la vida, yo soy un aprendiz de la telecomunicación, yo soy un aprendiz de hacer un canal de YouTube. Yo no sirvo para ello, esto no es lo mío. No. Yo antes de crearlo lo pensé, pero dije, para adelante, si a los dos nos gusta, ¿por qué no íbamos a empezar? Claro. Y Te renombraste como alguien que emprende. Eso es. Que no tiene por qué ser con dinero, porque puede ser con Exactamente. esto. Me gusta mucho el concepto. ¿Podrías explicar alguna palabrita más? Que pondremos su libro en la descripción por si queréis también echarle un ojo y comprarlo y leerlo, porque, vamos... Es que justo su primera palabra, a mí, cuando lo estaba leyendo, me gustó, porque claro, era despierta. Y es que justo la palabra despierta, que es la primera, es, en otras palabras, el nombre del canal, NPC Hunters. Y es porque, bueno, te lo hemos explicado antes fuera de cámaras y tenemos un podcast que lo hemos explicado. Es que la gente que está como dormida y que no piensa por sí misma y es despierta. Entonces, explica tú la primera palabra y también que nos sirva para nosotros para que la gente recuerde el nombre del canal. Bueno, fijaros, yo pregunto a mi alumnado normalmente ¿cuántas horas has pasado en un aula? Y la gente no suele saberlo, dice muchas. Pero yo les digo, no muchas, vamos a ser concretos. Numéricos. Entonces hacemos los cálculos, sobre todo en clase de estadística, como la tuya, ¿no? Pues hicimos los cálculos y entonces pues cuentas los años que has estado, los multiplicas por los 9 meses, los multiplicas por 30 días cada mes, los multiplicas por los días de la semana, los multiplicas por las horas al día y salen unas 20.000 horas. 20.000 horas de escolarización. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas que pasa a los niños es que los niños entran muy despiertos, con muchísimas ganas de aprender. Hacen muchas preguntas. De hecho, muchas veces vuelven a sus padres locos y a los profesores locos. Porque, ¿y si? Yo recuerdo a mi hermano de pequeño, y mamá, ¿y si? Y mi mamá decía, ¡ay, hijo! Descansa un poco, porque él tenía miles y miles de preguntas. Los niños entran en el colegio con una gran curiosidad. Yo recuerdo un autor norteamericano que se llamaba, o se llama, no sé si está vivo todavía, Robert Fulghum, y él escribió un libro que fue un éxito instantáneo que se llamaba Todo lo que necesito saber lo aprendí en el jardín de infancia.
Y entonces, pues a raíz del libro que daba lecciones muy sencillas, como por ejemplo, pues aprendí en el jardín de infancia de que antes de cruzar la calle tengo que mirar a la derecha y tengo que mirar a la izquierda. Oh, qué lección, ¿no? Antes de aventurarme a algo, pues tengo que mirar cuáles son los pros y cuáles son los contras, si es que metafóricamente te lo están dando ya mascado. Bueno, pues ese hombre, a raíz del éxito que tuvo con su publicación, fue número 1 en el New York Times y bueno, pues un día le invitaron a ir a un parvulario, a un jardín de infancia, y entonces el hombre pues se quedó asombrado de que los niños, él preguntaba, ¿quién sabe dibujar? Todas las manos, yo, le enseñaban los dibujos, bueno, ¿quién sabe cantar? Bueno, todos se ponían a cantar, ¿quién quiere bailar? Bueno, tenía que sentar pues. Y entonces, al cabo de un poco, también le invitaron a dar un discurso de graduación en una universidad muy, muy reputada de los Estados Unidos. Y él preguntó a la audiencia quién sabía dibujar. Y solo un pequeño núcleo de gente allí en el fondo, los de arte, los de la carrera de Bellas Artes, dijeron, ¡yeah! Se oyó, ¿no? Luego dijo, ¿quién sabe bailar? Y entonces los de danza. Y entonces él preguntó a la audiencia y luego escribió un artículo muy chulo. Muy, muy bonito, profundo, en el que hacía esas preguntas, ¿no? ¿Qué les ha pasado a estos niños que hace 17 años todos sabían dibujar y bailar y cantar, y ahora pues esto se ha reducido a núcleos de especialistas? Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues la respuesta es la escuela. Que no la educación, no confundamos, vuelvo a insistir. La escolarización es un proceso de programación y de enculturación y de disciplina, y la educación es algo completamente diferente. Entonces, lo que ha pasado en este proceso de escolarización es que la gente se ha ido aburriendo, se ha pasado 20.000 horas sentada, escuchando, recibiendo órdenes, haciendo tareas a las que no les ha visto mucha utilidad, a pesar de que las ha tenido, pero no se las ha ido explicar. Y entonces pues la gente está dormida encima, te apantallas encima, te anquilosas encima, te pones simplemente a escuchar siempre lo mismo que escuchas, que es lo que te gusta, y no abres horizontes, pues que acaba ocurriendo pues que te duermes. Entonces el primer capítulo describe un poquito estas circunstancias y da algunas sugerencias para que te despiertes y entres en el mundo de verdad, no en este mundo del... Claro, pero ahí hay una... Yo veo un contrapunto que, pues, o sea, tú si ves a cualquier filósofo, es gente que ahonda mucho en el conocimiento del ser, ¿no? Más que conocimiento teórico, conocimiento del ser, de las profundidades del pensamiento y demás. Y al final esa gente, muchos de ellos o se volvían locos o acababan en una montaña o se suicidaban. O sea... Pero tantos. No de tantos, verdad. o sea, pero... Porque también hay empresarios que acaban suicidándose, claro. Y hay... Es decir, podemos hacer... Y permita que te interrumpa, ¿no? Podemos hacer esa generalización de que los filósofos se les va la olla. No lo sé. O sea, tú no ves relación entre cuanto más sabes que no sabes, más sabes lo que sabes y más... no es loco la palabra porque obviamente no son personas locas, joder, 100% de respeto, pero es a lo mejor personas que piensan más allá de lo que el resto puede pensar, ¿no? Sí. ¿Y eso crees que en un punto puede ser perjudicial? ¿El despertar tanto? Todos los extremos son malos. Pero en este caso del conocimiento, para llegar a ese extremo... Tienes que saber mucho, ¿no? Bueno, sí. Y a veces, pues saber mucho también ayuda a dar sentido a la vida. Porque te colocas, sabes dónde estás, sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que no tienes que hacer, lo que no tienes que decir. Te conviertes en una persona útil, en un modelo de conducta y de cariño y de afecto para los demás. Quiero decir, el que uno sepa mucho no quiere decir que uno acabe... Hay que canalizar todo ese conocimiento, exactamente. ¿no? Que no se desperdigue.
Eso y que es. canalizarlo en funciones buenas. Eso Por es. como lo has dicho, yo lo he visto así un poco. Sí, Claro, como lo has dicho antes, ¿no? Lo Sí. de renómbrate, ¿no? sí, renómbrate también Es que todo, joder, este libro me lo quiero leer, ¿eh? Me lo quiero leer tú. 27 palabras. es un libro de autoconocimiento, es un libro Qué bueno. que lo escribí para vosotros, para gente de vuestra edad. Esa era. Yo recuerdo haber leído en su día un libro de Fernando Savater que me encantó, que se llamaba Ética para Amador, y hablaba de la ética y de la historia del desarrollo de la ética, que si Platón, que si este, que si el otro. Como Y el se la humano. escribía a su hijo. Amador es el hijo Mm. de Fernando Savater, ¿no? Y yo escribí ese libro en mente, con vosotros en mente, con la gente joven en mente. Antes hemos hablado de Despierta y una pregunta así para dar emoción. ¿Tú has visto la película Matrix? Sí, Entonces tú cogerías la pastilla roja, ¿no? La azul se la dejamos a lo demás. sí, Hay que saber. sí, Claro, cogería. pero, claro, es que hay, por ejemplo, lo que hablábamos en otro podcast con Diego, o sea, al final el objetivo del ser, a ver, muchos, ¿no? Pero el objetivo del ser humano al final es ser feliz, ¿no? Ser feliz y tener la mente en paz. Son dos cosas diferentes. Claro, en plan, intentar tener las dos, ser feliz teniendo la mente, o sea, ¿cuál crees que va antes de la otra? ¿Cómo defines felicidad, Gayu? Permíteme que te ponga ahí. cambiamos, ¿eh? Cambiamos los papeles. Renómbrate. Renómbrate. Yo felicidad considero que no es un estado alargado, sino que son pequeños momentos. Y creo que son momentos donde tu mente de alguna manera solo puede obvia lo malo y se centra solo en lo bueno. No sé cómo se llega a ese punto o no sé qué cosas lo conforman, pero para mí felicidad es eso. No sé si ese es mi concepto de felicidad. Es momentos en los que por causas externas, por ejemplo, yo que sé, te toca la lotería, pues ganas dinero. Eso ya en tu mente te imaginas, o sea, por cosas externas hay un momento en el que no puedes pensar en las cosas negativas y solo puedes pensar en las positivas. Vale. Yo no lo veo Primero, así. ¿te estás refiriendo a mí cuando dices no puedes? No, O no te puedes está- en general. Vale, porque ese es un síntoma del dormido. El dormido Te ha habla puesto de el sí, límite. pero dice tú. Ah, no, claro, no. Otra cosa. Y cuando tú dices tú, cuando dices para mí, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Buena pregunta. Porque tú dices para mí, ¿no? Para mí. Claro, para mí. ¿Ese mí quién es? ¿O qué es? Ya. Gallo, ¿no? Claro, gallo, en plan, Gallo. soy yo. Pero si a ti tú nunca te hubieran llamado Gayu, serías Gayu. Claro, no tendría un nombre, pero. Entonces tú eres tu nombre. No, No, entonces ¿qué eres? yo soy. Yo y mis circunstancias. Mi, como dijo mi- el filósofo. Claro, mis circunstancias y lo que me rodea, ¿no? Soy mi entorno, soy mi circunstancia, Tu pensamiento. mi pensamiento, mis sentimientos, mi emoción, ¿no? Lo que vivo, lo que vibro. Vale, entonces fíjate en la fórmula que acabas aquí de destapar. Yo soy, y soy es igual, yo igual a yo y mis circunstancias. Circunstancias es, ha ganado la Champions el Madrid, me ha tocado la lotería, me he enamorado de circunstancias. Pero aquí hay dos yoes. Y hay un igual. Y si hay dos yoes, hay un yo. Yo. Hoy arriba ha ganado la Champions, hoy abajo ha perdido la Champions. Hoy arriba me he comprado un coche, hoy arriba me han robado el coche. Hoy arriba hago un Bluetooth y un podcast súper chulo. Mañana me censuran la emisora y no me dejan nunca. Entonces es un yo-yo. Sube y baja. Soy yo, claro. Es un... Una ¿eh? locura. Qué bueno, tú, madre mía. Vale, de acuerdo. Entonces, y luego están las circunstancias que hacen que ese yo, el yo no tiene control. El yo... Va loco. Entonces, ¿cuál es el factor que permanece siempre igual? El igual. El igual es el factor que permanece siempre. Para eso se llama igual, ¿no? ¿Sí o no? Sí, literal. Vale, entonces, en una fórmula matemática, si tú tienes un 1 igual a 1, lo puedes tachar, ¿no? Bueno, pues tacha el yo, ¿qué queda? Las circunstancias. Circunstancias. ¿Y qué es lo que queda? Las circunstancias. Y no queda nada más.
Sí, el igual, ¿no? El igual, Claro, el igual. Claro, el Vale, igual. perfecto, el igual. Igual, pero las circunstancias no afectan al igual, porque el igual Es igual. igual y no se inmuta con las circunstancias. Hostia, aquí. Me estaba encantando, Ese es el ser, el soy. Yo soy, dices yo soy, pero a veces yo soy feliz, yo soy infeliz. No, 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 no. Quita los yoes y empieza a entender que la felicidad no es algo temporal. Sí, la felicidad de este yo es temporal, pero es la misma infelicidad de este yo cuando se invierten las circunstancias. Pero hay algo en ti, algo en todo el mundo, en mí, en todo el mundo, que es permanente y es, tú ahora, o le digo a quien me esté viendo, tú ahora me estás viendo y lo lógico es que digas, sí, te estoy viendo, muy bien. ¿Cómo sabes que me estás viendo? A ver, yo personalmente porque veo tu materializado carne. ¿Qué es en el eso brazo. que ve? Eso lo que veo es un físico, ¿no? Un cuerpo. Sí, pero eso que ve, eso que me ve, Otro ¿qué igual. es? ¿Pero qué es? ¿Son tus ojos? Mis ojos. ¿Tus No, ojos? Es la suma entre mis ojos, el cerebro, toda la conexión que hay entre mis ojos y el cerebro. Vale, muy bien. Y si estuvieras muerto, tendrías ojos y cerebro también, ¿no? ¿Y me podrías ver? No. No, No. Entonces quizá no sean los ojos. la vida. Quizá La esencia, sea ¿no? La esencia. Eso es lo que somos. El alma que dicen. Hostia, qué bueno, ¿eh? Eso es lo Qué que bueno, somos. Eso es lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? El dormido no se ha dado cuenta. Y el despierto se da cuenta y se puede volver a dormir. Pero también se puede volver a despertar. A voluntad. Es como cuando tú juegas con un niño pequeñito o una niña, juegas a esto, ¿no? Y ¡ay, qué bonito! Y cómo lo quiero y tal. Pero tú sabes que es un juego. Pero al niño no le quites el muñeco porque, bueno, le quitas el corazón, le quitas la vida. De hecho, literalmente, mi hermano tenía un osito de peluche que él le llamaba el Tete y una vecina se le ocurrió decir a mi madre un día, ya es mayor el niño para que vaya todo el día con el Tete, hombre. Y mi madre pensó, pues quizá tenga razón la señora María. Y pues nada, cogieron y le quitaron el Tete. Y mi hermano se empezó a poner enfermo. Y no sabían lo que tenía, lo llevaban al médico, no sabían lo que tenía. Y mi madre pensó, a lo mejor, y en el momento que le devolvió el osito, mi hermano se curó. Es decir, que mi hermano estaba tan identificado con ese peluche que era él. Parte de él era eso. Entonces, nosotros, el ser despierto, tiene la capacidad de entrar y jugar con el niño y hacer lo que el niño hace, pero sabiendo que no es un niño. Mientras que el que está dormido hace lo que hace, pensándose que sabe lo que hace, pero no puede salirse del rol. No puede entrar y salir. En cambio, la persona despierta sabe que es un rol, entra, hace el rol y luego se sale. Pero no se inmuta con lo que pase durante el juego. El que se identifica con el juego y pierde, bueno, lo vive muy mal. Se muere la por visión dentro. que tú le des, ¿no? Mucha gente, imaginaos ahora, está acabando la liga, bueno, ya se sabe quién ha bajado, y se sabe quién va a subir, todavía no sabe quién va a subir en segunda división, pero la cantidad de gente que está dependiendo de lo que hacen los demás y que lo vamos a llamar las circunstancias para que ellos puedan estar felices o que le encuentren algún sentido. Esa es muy buena reflexión, ¿eh? Lo que yo he sacado, la felicidad está dentro de lo que eres tú, de ti, y que no tienes que dejar las circunstancias de fuera y controlar tú lo que puedes y lo que quieres hacer, ¿no? ¿Va por ahí? Va por ahí. La felicidad es ese sentimiento íntimo, esa verdad de que esto es un juego. Esto es como si yo entro ahora en un teatro
en un escenario y represento un papel. Si yo, digamos que he hecho el papel de rey, acaba la obra, apagan los focos y yo me voy a casa con mi corona y mi cetro y mi manto, y llego a casa y me siento en mi y me sigo pensando que soy el rey, me lo he creído, entonces estoy dormido. El actor sabe que luego se desmaquilla y lo que había en el escenario no era un personaje. Entonces, quien está identificado con el personaje, con el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, pero yo, ese está dormido. El que logra salirse, mirar al personaje y decir, mira, ya está enfadado. Por ejemplo, yo hablaría de mí mismo y me diría, ya está Juan Miguel enfadado otra vez. O ya está otra vez comiendo lo que no tiene que comer. O ya está. Pero lo ves desde fuera. Ese que ve desde fuera no es la persona. Si yo puedo ver este peluche, quiere decir que yo no soy el peluche. Entonces, si yo me puedo ver a mí, quiere decir que eso que veo no soy yo. Y eso que me ve no soy yo. Son dos cosas diferentes. El dormido es el que no distingue. ¿Y el dormido puede ser feliz? No. El dormido puede ser feliz a ratos si gana Claro, su a equipo. Es que le mola mucho. Y el despierto es el que él crea su felicidad. El despierto es el que vive una vida serena porque con esa visión real, que no la ficticia, porque lo que cambia no es real. Lo real es lo que nunca cambia. Entonces ese ser no cambia nunca. Lo que cambia es la personalidad. Persona viene de máscara. Claro, eso te iba a comentar. Entonces te pones una máscara, te pones otra máscara, vas cambiando de máscara y mira, si te pones la máscara feliz, eres feliz. Y si te pones la máscara infeliz, pues eres infeliz. Pues no, porque detrás de esta máscara está esa presencia, está eso que hace que mis ojos vean, que hace que mis manos puedan coger un peluche o puedan saludar a alguien, puedan acariciar a una persona, puedan abrazar y consolar a alguien desde una conciencia, no desde una mecanicidad. La acción puede ser mecánica o consciente, es la misma acción, pero hay una gran diferencia. Entonces, el que está en ese estado no puede ser infeliz, ni estar completamente fuera de sí en la felicidad. Es una felicidad completamente de otro tipo, de otra clase. O sea, dirías que la felicidad es como una mentalidad, ¿no? Es como Es una serenidad. Una serenidad. Es una... David Carslow, en su libro Perfecta, brillante quietud, lo define maravillosamente. Es eso, es una perfecta, brillante quietud. Aquí tengo un ejemplo y es que cuando mi novia me da una sorpresa, me dice, pero ¿por qué no te pones tan alegre como me pondría yo? Y es que yo soy un poco como tú dices, no sé si, que supongo que es bueno, es como cuando sí, por dentro estoy feliz, ha pensado en mí, pero no voy a gritar y también cuando me pasa algo muy malo, tampoco estoy muy infeliz, estoy, bueno, me ha pasado esto, tranquilo, es como que no... Estar siempre lo que tú dices, en mí... Hay una serenidad. Hay una serenidad, sí. Sí, entonces tú dirías que eso es un buen camino, porque a veces, claro, escuchas las voces de fuera y te dicen que son malos. Sí. Y tú ahora mismo me estás diciendo que no. No, pero fíjate, en honor a los demás, cuando tu novia te hace un regalo, espera que tú te entusiasmes. Pues entusiásmate. No Sí, o por sea, ti, sí, pero no como ella se espera, a lo mejor. Pero por ella, no te estoy diciendo que finjas, sino que te pongas en un estado de entusiasmo por ella y para ella. Ella te ha hecho un regalo y ahora se lo haces tú a ella. Ser ese actor, Con ¿no? En ese esa... momento. Sí, pero sin fingir. Claro. sí, es más que una actuación. Es un dar, es un devolver. Bueno, en relación con lo de lo que has comentado de persona, ¿no? Que es máscara de actor. ¿Qué opinas de la frase que dice la gente que realmente una persona es como es cuando nadie le está mirando, cuando cree que nadie le está mirando? ¿Crees que tiene veracidad esa frase o que cada uno somos dependiendo de las circunstancias? Bueno, uno es más real cuando no se ve observado. Obviamente
cuando salimos a escena tenemos que poner la máscara y tenemos que adoptar unos roles y unas personalidades según lo dicte el guión. Aún así yo haría una distinción entre ese ser al que yo mencionaba hace un momento y esa persona que está completamente escondida en un sitio y que está en privado y nadie le ve, pero aún así puede estar muy dormida, puede estar muy confundida y que generarse una realidad que no tiene nada que ver con la realidad con R mayúscula. Entonces, bueno, pues... O sea, que depende más de la persona, ¿no? Y de cómo él... Pero es como el Sí. que ayuda al mendigo o al vagabundo porque se está grabando, si no, no lo haría. Eso es. Esos son, a eso se refería Jesús con los fariseos. Que cuando fariseos hipócritas, ¿no? Que pregonaban, los fariseos eran los curitas de barrio de la antigua Judea y Samaria y Galilea. Y él, pues claro, cuando veía que eran incoherentes e inconsistentes, pues les daba caña, ¿no? Pero sí, esa hipocresía que abunda tanto en la vida. Cuesta mucho ser auténtico. ¿Por qué? Pues porque te han enseñado a no serlo, porque cuando lo has sido, pues te han dado. Y entonces a la gente no le gusta y aprende a ser maniquea, pero yo recomiendo que se deje ese miedo a no ser lo que uno es y sí, habrá gente que te dará, sí, ¿vale? Pues en cuanto entiendas que te está dando una máquina, es como si ahora el micrófono empezara a darme. Bueno, pues el micrófono, pues déjale que el micrófono haga lo que tiene que hacer. Que yo no tengo ningún reparo en que el micrófono haga lo que hace, ¿no? Claro. Y bueno, teníamos muchas más preguntas, pero se nos haría muy largo Lo que no y tenemos es tiempo. haremos una segunda parte. Pero por último, quería hacer una última que me parece muy importante. Y es que en la sociedad que existe hoy en día hace mucho énfasis al éxito. Pero ¿tú qué dirías que es el éxito y cómo conseguirlo? Bueno, hay éxito de pacotilla y éxito de verdad. El éxito de pacotilla, vuelvo otra vez al argumento que exponía hace unos momentos, es el éxito mundano. El éxito de haber conseguido un triunfo, de haber conseguido mucho dinero, de haber... Fijaros, la máscara, la persona, ¿por qué se pone una máscara? Porque tiene miedo. Entonces, la máscara es como una coraza. Más que una máscara, es una coraza. El ego tiene miedo, vive de miedo. Desde que se separa del todo, se ve tan solo y tan desamparado que tiene miedo, entonces tiene que empezar a atacar o a esconderse. O a ponerse máscaras. Y cuando se pone máscaras, se pone 4 máscaras principales. Se pone la máscara del prestigio, la máscara del poder, la máscara de las posesiones y la máscara del placer. Estas son las 4 máscaras del ego. Son las 4 P's de la P mayúscula, que es la protección. Si el éxito está relacionado con cualquiera de estas 4 máscaras o con la máscara principal de la protección, es un éxito falso, es un éxito de pacotilla, es un éxito que, bueno, es mundano. Pero luego hay otro éxito, que es el éxito verdadero, que es el éxito de alcanzar un estado de serenidad, de sabiduría, yo diría incluso de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Es vivir constantemente en contacto con la fuente, con lo primigenio, con el origen de todo. Cuando uno está con su padre, un niño está con su padre o con su madre, está con su origen y está seguro. Y cuando nosotros nos ponemos en contacto, aprendemos a ponernos en contacto con eso, no tenemos que tener miedo a nada, porque incluso si alguien viene y nos amenaza con un cuchillo, pues podemos pensar, fíjate, hay una máquina que está aquí haciendo lo que tiene que hacer y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque si mi vida se acaba,
mi vida no se acaba. Se acaba este capítulo, pero yo sé que mi alma, lo que yo verdaderamente soy, no muere nunca. La energía no se destruye, se transforma y bueno, pues yo me voy a transformar y me voy a transformar en algo más, veremos lo que es, pues sentir curiosidad. De hecho, una de las grandes influencers que no en términos de YouTube, pero sí en libros y conferencias, tal, se llama Byron Katie. Esta mujer ha ayudado mucho a la gente a ponerse en la verdad, a cuestionar sus verdades, porque la mente es la gran mentirosa, por eso se llama mente, porque miente. Y cuando la examinamos desde fuera y le hacemos preguntas, esa mente no tiene más remedio que ponerse en la verdad. Y entonces una mente en la verdad es una mente sabia, es una mente santa, es una mente serena, sabiduría, serenidad, santidad. Lo tienes hecho. Quitar las máscaras y ver la Ese es el la éxito realidad, ¿no? para mí. El éxito Puro, ¿no? el éxito de arriba, no el éxito de abajo. O sea, si lo tengo que simplificar, sería como familia, las cosas mundanas, el ser tú mismo, ¿no? ¿Va por ahí? Es que es como todo, para intentar resumirlo un poquillo. Es que primero Es que es difícil porque son cosas muy abstractas y quiero imaginármelo y me cuesta un poquillo. Mira, volvamos a esa famosa frase de amarás al prójimo como a ti mismo. No es una orden, no es un mandamiento. Es una verdad. Uno no puede amar al otro si uno no se ama a sí mismo, pero para amarse a uno mismo uno tiene que ponerse en un estado de serenidad, de sabiduría y de santidad. Entonces uno ve lo que uno es. Uno ve que uno es más que esto, que es más que los relojes, que es más que los coches, que es más que... Uno es una energía que es extremadamente poderosa, que puede hacer y puede no hacer, que es muy diferente del no poder hacer. Es decir, en las mismas palabras, ¿no? No puedo o puedo no. Nada que ver. Nada que ver las dos. Entonces el poder es poder no, tal como poder sí. Pero desde aquí, desde la sabiduría, desde la conexión con lo alto, desde la serenidad de que uno está en la verdad. ¿Qué es la vida? La vida es una V. Y una V tiene dos ramas. Una es la vía, la rama de la amargura, y la otra es la rama de la felicidad. ¿Dónde empieza la vida? En este punto. ¿Cuál es este punto? Aquí y ahora. Esto que estamos viendo ahora. Aquí. Si yo soy consciente de esto y soy consciente de esto desde fuera y me puedo ver y puedo decir, mira, estoy haciendo un podcast con unos amigos y estoy pasando un rato bien y tal, pero bueno, yo no soy eso, y si el podcast tiene mucho éxito, perfecto, y si no, pues tampoco, porque es que no soy yo, no depende de mí, de mi éxito, de mi prestigio, no, me quito las máscaras y este que no tiene la máscara, me pongo con él. Entonces, ¿qué ocurre? La vida va por la verdad. Y cuando hay verdad, fíjate, los nudillos nos sirven de estaciones de estas vías. La vía de la vida tiene dos vías. Empezamos aquí. Si uno es consciente, uno se va a la verdad. Y si va a la verdad, va a la justicia. Y si hay justicia, hay paz. Y si hay paz, hay felicidad. Si uno se despista, se desvía, se sale de la vía, se sale de la pista, que eso es lo que quiere decir despistarse, entonces uno se pone en la ilusión, en el espejismo. Y cuando hay mentira, cuando hay espejismo, cuando no hay realidad, cuando no hay verdad, entonces no hay justicia, hay injusticia. Por eso cuando vas a juicio dicen, jura usted decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Es decir, 3 veces verdad para ir por esta vía, ¿no? Porque puedes decirte la verdad a medias, la gente se dice la verdad a medias. No, hay que decir la verdad completamente. Y a veces cuesta, es duro, pero es la única forma de ponerte en la vía para seguir ascendiendo, porque si no... Y entonces, ¿qué pasa? Si hay injusticia, hay guerra, hay conflicto. Hay amargura. Bueno, pues ahí está, todo empieza aquí. Y aquí lo que pasa es que, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? No soy esto. ¿Tú decides en cada momento por qué línea vas o se sale de tu decisión? Uno tiene el poder de decidir en cada momento, en tanto en cuanto uno enfoque la atención.
Si uno deja de prestar Tiene atención, que despertar, se ¿no? despista, se vuelve a dormir, se pone en la vida de la amargura, que es la vida del sueño. ¿Por qué? Porque toda felicidad mundana termina en tragedia. ¿Por qué? Porque hoy gana la Champions, pero mañana la vuelve a perder. Hoy me caso, mañana me divorcio. Hoy me compro un coche, mañana tengo un accidente. Hoy Lo que le pasa a los famosos. Yo sí que hoy alguna nazco y mañana muero. Yo sí que alguna vez me he sentido feliz y exitoso de decir, no necesito lo que otros necesitan para ser feliz, yo no lo necesito, ¿sabes? Yo puedo ser feliz con esas cosas que ellos no necesitan. Tú imagínate que Uche, para ser feliz, necesita unas zapatillas de 200 euros. Pues yo en algún momento, no con este ejemplo, pero en algún momento en mi vida he dicho, hostia, que es que yo puedo ser feliz sin necesitar estos 200. Ahí me he dado cuenta de, en alguna parte, la felicidad o La vía de la verdad. Claro, la vía de la verdad. Tú has dicho que, ya la última, ¿eh? Que ser exitoso es eso. ¿Tú eres exitoso, Juan Manuel? Juan Miguel. ¿Tú eres exitoso, Juan Miguel? Perdóname. Nada que perdonar. Exitoso. Claro, es que me he juntado con el otro. Sí. Está mal que lo diga. Qué bien. No, No, está no, muy bien pero- que lo digas. O sea, me gusta que Sí. lo digas. Y eso no quiere decir que de vez en cuando Te me despistes. despiste. Lo bueno con mucha edad y con muchos errores cometidos es que cuando uno se despista enseguida ve que se está Te despistando. iba a decir. Eso es lo que da el entrenamiento, que cuando uno no rinde bien sabe que no está rindiendo bien, mientras que si uno no ha entrenado nunca no sabe distinguir si va bien o va mal en el campo, ¿no? Pues eso es lo mismo. Es la base de prestar atención. Atención, lo primero de todo, intención. ¿Qué es lo que quiero? Segundo, atención. Me voy a enfocar en ello. Y tercero, devoción. Sigue y persevera y sigue y persevera. Recuerdo una vez una entrevista que le hicieron a Jackie Joyner Kersee, que en aquel momento había ganado el etalón en las Olimpiadas, y había un comentarista norteamericano que se llamaba Bob Costas, que era pues un crack, un entrevistador genial de lo deportivo, y le dijo, bueno, tú eres la mejor atleta del mundo, cuéntanos cómo lo has hecho. Y ella dijo, muy sencillo, me he dedicado al principio del DDD. Y le dijo Bob Costas, del principio del DDD. Y dijo, sí, lo voy a decir en inglés: Desire, Determination, Dedication. Deseo, determinación, dedicación. Y yo lo digo de otra forma, ¿no? Intención bien clara, ¿qué es lo que quiero? Atención y devoción. Constancia. Ese es el camino. IAD. El camino de día IAD, lo vamos a poner así. Intención, determinación y... No, actuación y determinación. Intención, atención, Atención, devoción. devoción. Vale, pues... Nos despedimos y que firme. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por haber estado por aquí. Ha Oye, sido para mí un completo placer. Tienes las puertas abiertas, ya sabes, cuando Muchísimas gracias. haremos la segunda parte, chicos. Quedan muchas cosas por preguntarle. Además, es un diamante en bruto, de donde podemos sacar muchísimo. Bueno, en Así bruto que no, porque ya está. ya está la cosa. desplegado. Así que nada, por ¿Sabes? mi parte, muchísimas gracias, Juan Miguel. Un placer haber tenido esta conversación tan enriquecedora contigo. Y solo me modesta que me quedo con muchas más ganas. Le paso el relevo a Raúl y ahora nos despides. Yo nada, decirle a Juan Miguel que, bueno, ha sido un profe que ha pasado por mi vida, que lleva poco tiempo, o sea, hace poco tiempo que le conozco, pero para mí me ha marcado desde la primera clase, creo que a mí y a todos mis alumnos, o sea, a todos mis compañeros, perdón, todos sus alumnos. Y nada, que yo soy aquí el que o sea, nos ha hecho el favor de venir aquí a tener las preguntas, pero que también que los alumnos están muy contentos de que hayas venido, de que respondas todas las preguntas que algunos ellos me han puesto. Y Un saludo a todos vosotros. Os echo de menos ya. y que con el doctor en filosofía que trajimos, es un profesor que llevo muchos años, que conozco hace muchos años, que también me marcó en su momento, como tú, y espero que en el futuro que sigamos teniendo ese contacto, por mi parte por lo menos, que cada palabra que dices a mí por lo menos me enseña. Y nada, que si Muchas quieres gracias. pedirte algo a la cámara, a la gente que te Bueno, pueda estar viendo. a mis alumnos, pues, como no, un saludo muy cordial, muy cariñoso, y a vosotros deciros que para mí es un placer y es admirable ver cómo jóvenes como vosotros
tenéis esa intención de aprender, queréis explorar temas, estáis intentando descubrir qué significa vivir, qué significa la vida, qué significa ser feliz, qué significa ser, en resumidas cuentas, y que os admiro mucho y que, bueno, pues que quedo a vuestra entera disposición. Si lo creéis conveniente volver a hacer otra entrevista, pues aquí me tenéis, estaré encantado de volveros a ver. Para nosotros es un completo orgullo. Así que nada, espero que os haya gustado la sexta entrevista de NPC Hunters. Free Mind, volveremos con más.